Y bueno, recordamos que la última clase nos que estábamos viendo patrones geométricos, ¿cierto? Vimos solamente bandera y hoy tenemos rectángulo, ¿vale? Para terminar la clase anterior y triángulo, ¿listo? Lo que es cuña y banderín lo dejamos para la siguiente clase, ¿listo? Que te vas a dar cuenta que es básicamente un triángulo, pero pues con unas proporciones un poco diferentes, ¿vale? Y bien, como les expliqué, vimos los procesos de bandera, ¿no? Bandera bajista, cómo se opera, vimos algunos ejemplos, banderas alcistas, vimos este ejemplo que era brutal, ¿no? Nos demostró que hay una diferencia entre la teoría y la práctica, ¿vale? Entonces hay que saber combinar esas dos cositas, vimos los tipos de bandera y comenzamos con los rectángulos, ¿bien? Entonces saquemos el cuadernito. Hay que anotar, muchachos. Yo personalmente ya voy para el quinto cuaderno lleno sobre solo Forex. Así que no te confíes, hay que anotar porque a uno se le pueden olvidar cositas y pues para repasar. Y de por sí el proceso de aprendizaje se potencia cuando tú escribes. ¿Vale? Así que bueno, empezamos. Un rectángulo, muchachos. Un rectángulo, como bien lo menciono acá, es básicamente una consolidación lateral del precio, ¿vale? Consolidación lateral. Ya entendemos el concepto de consolidación, ¿no? ¿Sí? Lo recordamos cuando lo expliqué en nuestras primeras clases sobre el ciclo del precio, ¿vale? Que es un rango del precio que genera altos y bajos muy similares y es un punto en el que las velas, recordamos los tipos de velas que hay, las velas nos generan información inválida, o sea, no nos dan una información interesante y aparte de eso son velas incongruentes. Si no me entiendes eso, pues hay que ir a ver las clases sobre velas, ¿vale? Entonces, básicamente como que la consolidación ideal, la que nos da la teoría, los libros, los autores, consiste de 3 puntos altos y de 3 puntos bajos que son respetados de forma simétrica en el cual el último punto, al igual que en la bandera, recordamos que la bandera por lo general rompe en lo que sería el toque número 7, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 toques, y en este séptimo toque por lo general rompe, retestea y aquí le metes, en este caso, la compra. ¿Hasta dónde, Julián? La proyección, al igual que la bandera, es muy similar, se da por la figura, ¿sí? En este caso vas a tener en cuenta la altura, ¿sí? ¿Cuántos pips hay de alto a bajo? Y eso mismo lo proyectas al otro lado, obviamente siendo tu TP3, ¿vale? Entonces los rectángulos tienden a hacer operaciones corticas, ¿vale? Pero pues obviamente depende de más análisis, ¿no? Tú buscas niveles de soporte, resistencia, ¿vale? Que pues tengan una confirmación extra, ¿listo? Incluso pues niveles Fibonacci, las personas que ya utilizamos patrones o cosas más avanzadas, como el abanico de Gann, como el tridente de Pitchford, como extensión Fibonacci, pues ya ahí puedes proyectar. Las personas que no, pues buscamos niveles de soporte, resistencia, proyecciones por contratendencia y bueno, ¿sí? Elementos que ya hemos visto que igual nos dan una muy buena operativa, ¿vale? Bien. También muchachos, otra opción es que no rompan el toque 7, sino que también pudiese romper en el toque, en lo que sería el cuarto toque, 1, 2, 3, 4, perdón, quinto, conté mal, perdón. Quinto, lo que sería el quinto toque, rompe y retestee, ¿sí? Están esas dos opciones. ¿Cómo lo vas a saber? Pues tienes que conocer el par que estás operando. Por eso les dejé la tarea la vez pasada de tomar esos 6 pares que ya hemos ido analizando con soportes y resistencias y comenzar a hacer como un glosario de cómo respeta ese par ciertos patrones geométricos, porque no todos los pares respetan de la misma forma. Bien, entonces, al igual que todo, debe haber una tendencia precedente, en este caso bajista. Si se dan cuenta, el precio nos consolida, nos dibuja un rectángulo que no llega a ser un retroceso de esto, ¿sí? O bueno, no muy relevante, si tú lo miraras acá, esto sería más o menos el 23%, más o menos, y se queda ahí vacilando,
Entonces, este valor es muy importante. Los rectángulos, por lo general, se dan en los primeros dos niveles Fibonacci, entre el 23 y el 32, ¿vale? Entonces, si tú ves que el precio en esos niveles se comporta de esta forma, estás en un rectángulo y como ya tienes el Fibonacci por colores, que fue la configuración que yo les pasé, pues vas del nivel de Fibonacci al otro colorcito, ¿sí? Del color morado al otro color morado y ahí ya comienzas a hacer tu análisis más específico, ¿vale? Entonces, aquí llegó 1, 2, 3, 4 y en este caso rompió en el número 5. Si tú contaras esto así, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y rompió en el 7. ¿Vale? Entonces, por eso es que hay que saber matizar, ¿listo? La bibliografía nos dice que entre lo que sería el séptimo o el quinto toque, por lo general rompen, ¿vale? Pero pues vemos que puede pasar diferentes cosas. Aquí rompe y puedes o esperar un retesteo, una formación de, mira, patrones de vela bajistas, esto es un fractal bajista, tienes un martillo invertido, ¿vale? Y pues te vas en venta en la proyección de la altura de esto, que si la pasamos es más o menos como hasta acá, se dio perfecto y siguió, ¿cierto? ¿Vale? Míralo, acá se dio súper bien. Bien, aquí tenemos un ejemplo con el NZDCAT, que también envió una operación hoy. Así que bueno, tenemos un movimiento 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Muy fácil de identificar. Ya debemos haber educado el ojo. Si han hecho la tarea, eso ya es fácil de identificar. ¿Cierto? 1, 2, 3, 4 y 5 arriba. Y después se nos volvió a hacer una B, C y ya, y corrigió. Movimiento de ondas muy básico, que ya lo hemos visto bastante. Ahora, este tipo de patrones, como todos los patrones de continuación de tendencia, y como lo expliqué en la clase anterior, siempre los vas a buscar o en el 2 o en lo que sería el 4, o sea, en los retrocesos de la tendencia, porque van a implicar un descanso de la tendencia, ¿sí? Como que el precio descansa, como que el gordito respira y ¡pum! Vuelve a salir corriendo. Pero el gordito puede respirar de muchas formas, ¿sí? Entonces, esos son los patrones que estamos aprendiendo. Entonces, si te das cuenta, el precio llega, me deja esta mecha brutal, ¿vale? Pero aún así el cuerpo de la vela sigue siendo mucho más grande que la mecha. Así que no puedo decir que ya el precio se va a devolver. Tenemos que esperar. Comenzamos a ver que las velas, listo, tuve aquí un retroceso, pero esta vela, muchachos, es uno de los tips para identificar posibles rectángulos. Estas velas que nos dan un tamaño muy similar tanto arriba como abajo, ¿vale? Nos están demostrando zonas de posible, mira eso, perfectamente, soporte o resistencia. ¿Por qué? Porque representan un equilibrio tanto en la fuerza alcista como bajista. ¿Listo? Los que iban para arriba, los toros no pudieron romper esta zona y los osos no pudieron romper esta zona y al final quedaron en empate. Lo que significa que tenemos zonas que el precio puede estar respetando. Y si proyectas esto, mira, el cuerpo de esta vela cerró justo ahí. Esta vela, aunque abrió ahí, no fue capaz de romper. Esta regresa, ¿cierto? ¿Sí? Aquí estas se comienzan a comportar en este margen. Esta vela intentó romper, pero no. Esta vela intenta romper, pero no. Entonces tú comienzas a ver cómo las velas te van hablando. Te van diciendo que no hay claridad en el movimiento. ¿Sí? Sube, baja, baja, sube. ¿Sí? Te da mechazos que no representan nada. Para después comenzar a dar, mira, patrones, ¿cierto? Que tú puedes comenzar a identificar. Esto es una vela envolvente, ¿cierto? Y envolvió, mira, me dio un punto más alto de lo que no me habían dado todas estas. Cerró en un punto más alto de lo que no me habían dado. Esto es en 4 horas. 4, 8, 12, 16, 20, 24 horas, 28 horas no habían, en ninguna vela había cerrado tan arriba. Entonces, aparte de que te da nueva información, es un patrón de cambio, ¿sí? Una vela envolvente. ¿Qué habíamos dicho? Que debemos esperar retrocesos, ¿cierto?
esta vela tuvo su retroceso, pero mira esta mecha cómo llegó, ¿sí? Entonces esto ya hace que se cancele, ¿cierto? Tuvo un retroceso muy grande, ¿vale? Aquí, nada, no nos da nada. Y de repente sale otra vela, ¡pum!, que envuelve todo esto. Aquí tú ya estás pendiente de, ¿listo? Y al igual que lo que hacíamos con las banderas, hay dos opciones, hay tres opciones para operar, ¿cierto? Cuando rompe y tú pones el stop debajo del mínimo anterior, que en este caso sería acá, ¿sí? Y te vas on fire, te vas con toda, mínimo una proyección de la altura del rectángulo, ¿sí? Y pues el resto ya lo vas calibrando con ¿qué? Con Fibonacci, ¿cierto? Tú pasas tu Fibonacci de aquí hasta aquí, miras el punto en el que está el retroceso y haces la proyección, ¿cierto? ¿Vale? Y está la manera conservadora, que es esta que yo acabo de hacer. Tú ves el rompimiento, pero igual esperas que el precio se devuelva. ¿Hasta dónde, Julián? Pues idealmente buscarías que coincida con la línea de tendencia, con el Fibonacci que tú sacas desde el punto en que, o desde el movimiento que genera el rompimiento hasta el final de ese movimiento. Si se dan cuenta, ese es el Fibonacci que trazamos acá, ¿cierto? Y esperamos que un retroceso. Idealmente, ¿hasta dónde? Pues si esto aquí era un techo, pues el precio debería volver por estas zonas a respetarlo como un soporte, ¿cierto? Y efectivamente, eso fue lo que pasó, solo que nos dio un pequeño mechazo, ¿vale? Pero pues como tú sabes sobre lo que puede manipular el mercado, no te ibas a ir con un stop tan tacaño, y eso lo enseñé en la clase anterior con el ejemplo en directo, que debías darle un poquito más, porque es que aquí habían como 5 pips, ¿sí? O sea, no seas tacaño y dale un poquito más de distancia al precio, ¿cierto? Llegó a esta zona, tú hubieras dejado o una orden pendiente en el momento que esto rompe, la dejabas por acá o esperabas a ver qué pasaba en este lugar, ¿cierto? Metías la compra, un stop considerable, unos 20 pips, evitando movimientos del mercado, y aún así, si te das cuenta, este mechazo vino a respetar línea de tendencia, ¿sí? Y se nos fue con todo. ¿Desde dónde hasta dónde? Mira, tenías primero el TP1, que era la proyección de la altura del rectángulo. El TP2 es la proyección, en este ejemplo, del retroceso. Tuviste un retroceso entre el 61 y el 78, entre el amarillo y el café. Entonces te vas al siguiente amarillo y al siguiente café. Ese sería el TP2, ¿cierto? Y el TP3 buscarías coincidencias en el pasado, ¿vale? Para que pues llegara tan lejos, ¿sí? Pero igualmente, te hubiera salido en el TP2 y ya le había sacado una buena porción al mercado, ¿vale? Entonces recuerda siempre buscar coincidencias, coincidencias, línea de tendencia, nivel Fibonacci, punto de rebote, ¿sí? Soporte o resistencia, ¿vale? Bien, consejos para operar la geometría. Pues bueno, creo que ya lo he ido indicando bastante, identificar líneas de tendencia y contratendencia. Y pues buscar que haya una coincidencia en los retrocesos de cada impulso, ¿vale? Siempre vas a proyectar el patrón, o sea, el retroceso, vas a comenzar proyectándolo a un 38%. ¿Cómo así proyectándolo? O sea, tú tienes un impulso y te das cuenta que el precio ya comienza a hacer un retroceso. Tú trazas el Fibonacci y comienzas a buscar las coincidencias sobre el 38.6 principalmente, ¿vale? Obviamente, si no ves nada ahí, pues bajas al 50. Si no ves nada ahí, bajas al 61 y buscas niveles que en el pasado hayan sido respetados, ¿vale? No es decir que, ay, aquí rebota, aquí rebota, no. Tienes que buscar cómo el precio ha respetado esos niveles Fibonacci en el pasado. Y así escoges el nivel más relevante. ¿Bien? Aquí lo tengo, buscar soportes o tendencias más importantes que coincidan con el FIBO. Y esa será tu situación ideal. ¿Listo? Si tú ves que el precio por lo general respeta el 61%, esta será tu situación ideal. Una situación no tan ideal es que baje, por ejemplo, al 71 o al 78, ¿sí? Que baje al 78. Esa, no va, esa es como la que medio ideal, ¿sí? Y la que es menos probable sería, por ejemplo,
que llegue al 38, por ejemplo, porque tú te vas al pasado y te das cuenta que casi nunca respetó esos niveles cuando se formaron estos patrones de retroceso. Entonces esta es como la menos ideal. Pero igual, pues tú estás revisando, dejando alarmas o estás pendiente del precio o dejas una orden pendiente en tu situación ideal con un stop que esté por debajo de la situación no tan ideal, ¿sí? O incluso un stop acá con una orden pendiente igual en compra. Así en caso de que aquí te saque el stop y luego le dé por subir, se te activa y va. ¿Vale? Pero esta situación que yo les digo de órdenes pendientes, una vez has entrado al mercado, se llaman coberturas y a menos que seas una persona avanzada en tu gestión, no te recomiendo que lo uses hasta que yo lo explique. ¿Vale? Por ahora solamente como que los estoy picando, por decirlo así, les estoy comentando que hay formas inteligentes de operar, ¿vale? Y pues porque yo sé que hay personas avanzadas acá que les puede interesar, los que vamos con el curso, pues tranquilos, solamente para que te vayas dando una idea. Bien. Y último consejo, el más importante, es conocer el par, ¿vale? Esta fue la tarea que yo les había dejado. Eh, pues no sé si alguien la habrá hecho, que es identificar banderas y, bueno, era concretamente banderas, ¿sí? Desde hace 2 o 3 años atrás, ¿vale? Analizando por ahí en 4 horas o en una hora, ¿sí? Y registrar el comportamiento de esos pares en cada formación, cuáles eran los niveles más comunes, qué es lo que más respetaba, y generar un formato así, ¿vale? Este es un ejemplo del eurodólar, ¿sí? Analizado en 4 horas de 2017 al 2019, y obviamente, como les digo, es un ejemplo, ¿vale? Si yo hubiera buscado rectángulos, supongamos que encontré 12, ¿vale? 12 rectángulos, pero ¿qué? ¿El precio lo rompió y se fue de una vez o lo rompió, hizo el retesteo y se fue? Ah, bueno, de esos 12, 9 hicieron esta opción. Ah, bueno, y solamente 3 hicieron esta opción. Entonces, cuando tú veas un rectángulo en el euro dólar, pues tu situación ideal y la más segura va a ser el esperar el retesteo para entrar en una operación mucho más probable, ¿cierto? Y no vas a esperar que el euro dólar rompa de una, ¿sí? Esa es la idea de hacer esta tarea. Misma idea con las banderas. Recordamos que vimos dos tipos de banderas, la bandera consolidada y la bandera pullback. Básicamente dependía de a qué nivel Fibonacci retrocedía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el euro dólar encontrábamos 18 banderas pullback, o sea que retrocedían mínimo al 61.8 y de ahí para abajo podrían bajar al 78, al 80 y pégale, podrían bajar mucho, ¿cierto? Como fue el ejemplo que hicimos la clase pasada en el dólar franco, ¿sí? ¿Y qué pasa con esas banderas? Pues tú te das cuenta que solamente 6, cuando se generó ese patrón de bandera, solamente en 6 el precio hizo esto, retesteó y siguió. Pero en 12 no hizo el retesteo. Entonces, ¿tú qué vas a esperar? Según las confirmaciones que aprendimos en las banderas, 1, 1, epa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya sabes que el rompimiento más probable es en el 7, tras del hecho. Tienes una coincidencia por Fibonacci acá, ¿cierto? En un nivel que tú ya has evaluado antes, que es por lo general donde el precio rebota, supongamos 61.8, supongamos. Tras del hecho, ese nivel coincide con soporte, resistencias, toda la cosa, se te forma un patrón de velas, pongamos una estrella del amanecer, ¿sí? Pues ahí tú le metes la compra porque sabes que en la mayoría de veces, mira, 12 de 18, este tipo de retrocesos no hacen un retesteo, entonces el precio se puede ir directamente. Y si te llegase a hacer un retesteo, pues es una reentrada, ¿sí? Más segura y esta moverías el stop loss a la entrada de acá para asegurar, igual te vas, ¿vale? Entonces esa es la idea de estas tareas que les estoy dejando, muchachos, comenzar a estudiar poco a poco los pares y pues que encuentres tus pares favoritos y los que desees operar, pues de verdad los conozcas y sepas cómo se comportan, ¿vale? Bien. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Sencillo, ¿no? Bien.
Seguimos. Ahora sí lo que debería ser la clase de hoy, porque eso fue que no lo alcanzamos a acabar la clase pasada. Triángulos. Triángulo, triángulo. Bien. Los triángulos, como su nombre lo indica, básicamente es la formación de un triángulo en el retroceso. ¿Listo? Tú te das cuenta que hay altos y bajos cada vez, digamos que contrarios al anterior. ¿Sí? Por ejemplo, en un triángulo alcista, es decir, que lo precede una tendencia alcista, te vas a dar cuenta que los altos son cada vez más bajos y los bajos son cada vez más altos. Y si tú trazas una línea de tendencia, va a llegar un punto en que esas líneas de tendencia se crucen, ¿cierto? Que si recordamos del colegio, esto se llama vértice, vértice, ¿cierto? Bien, esas son figuras que nos pueden dar el precio. Existe el triángulo simétrico, ¿vale? Existe, bueno, triángulos ascendentes y el triángulo descendente, ¿vale? Ya los vamos a explicar mejor. El triángulo ascendente, muchachos, bueno, geometría de colegio, ¿cierto? Tenemos un lado horizontal que va a ser una zona muy importante de respeto para el precio y es una zona donde va a rebotar y lo va a respetar como techo, ¿vale? Y tú verificas en el pasado y te vas a dar cuenta que muchas veces fue respetado como un piso. Entonces, en este caso está siendo respetado como techo, perdón. Y es algo muy particular de esta figura y es que cada vez que el precio quiere ir, vuelve a respetar y vuelve a respetar, ¿sí? Entonces ahí ya comienzas a ser capaz de trazar una línea de tendencia con la particularidad de que es totalmente recta. Prácticamente parece un soporte, una resistencia y de hecho, pues eso es lo que es. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa por el contrario, con los bajos? ¿Sí? Recuerda que en este caso venimos de una tendencia alcista, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaría en este caso? Resulta que los bajos lo que van a hacer es ser cada vez más altos. Pero a pesar de que son cada vez más altos, esta zona el precio sigue sin romperla. Y si tú trazas una línea de contratendencia, mira, sería una línea alcista, ¿cierto? Y si tú prolongas esto, va a llegar un futuro en el que esto se cruzaría. Es súper importante, muchachos, que cuando identifiques un triángulo, si tú proyectas sus líneas, deberían cruzarse en algún punto. Esto no sería un triángulo si esto fuera así y esto también fuera así. Nunca se cruzarían, sería más un rectángulo, ¿cierto? Pero aquí el precio te está diciendo que tiene una dirección concreta, ¿vale? Al igual que la bandera, muchachos, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en lo que sería el séptimo toque, la mayoría de veces es cuando rompe, puede hacer un retesteo y te vas. ¿Hasta dónde? Igual que el rectángulo. La altura del triángulo, a eso le vas a apuntar, ¿sí? Y pues ya buscas más coincidencias como el Fibonacci, como soporte, resistencias, todo eso, ¿cierto? Un poquito de conceptos básicos, o sea, un triángulo ascendente básicamente es un triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se llama triángulo rectángulo? Para que recordemos el colegio. Porque si tú cogieras dos, te dibujan un rectángulo, ¿sí? ¿Vale? Por si de pronto como que, ¿qué? ¿Vale? Y como les digo, el triángulo ascendente idóneo es el que tiene esta característica, pero no siempre el precio va a ser tan armónico, por eso tenemos que ir afinando el ojo, ¿vale? ¿Cómo se opera, muchachos? Ya lo acabo de explicar, igual que en las banderas, si la vela, el cuerpo de la vela rompe y es una vela alcista, puede ser que ahí sea el punto de entrada. Según tú veas la historia del par y lo hayas analizado en el pasado, calcula si es probable que el precio haga un retesteo y ahí sí, o si ese par la gran mayoría de veces que forma este triángulo ascendente lo rompe con todo, ¿sí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6.
incluso nos hace que un pequeño rebote como 7, aunque esto como que me hace dudar, ¿sí? Yo diría que aquí se podría contar como un solo movimiento. Bien, ¿qué tienes que hacer? Son los mismos pasos, muchachos, como les digo, de lo que expliqué en la bandera. Identificas una tendencia previa. Si es un triángulo ascendente, significa que debe estar precedido de una tendencia en la misma dirección, alcista, ¿vale? Concreta zona de resistencia actual que servirá como guía, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que identificar esto. Si esto de verdad es una resistencia, ¿vale? Entonces lo identificas por cómo el precio se ha comportado en lo que tú puedes ver en la gráfica de inmediato. Si tú te das cuenta que en el pasado esta zona el precio la estuvo respetando como un piso, pues ya comienzas a sospechar de que efectivamente va a ser un techo. Y tú comienzas a sospechar de que se está formando este patrón después del segundo toque. Cuando te toca una vez, esto puede hacer esto y romper. Pero ¿qué pasa si te toca una, baja, pum, vuelve a llegar exactamente al mismo punto y tú dices, uy, espere, ya me lo respetó 2 veces. Y tras del hecho, el precio vuelve a bajar y tú te das cuenta que aquí tenías bajos, perdón, cada vez más altos, entonces tú ya puedes comenzar a estar muy, muy, muy seguro de que se está formando es un triángulo ascendente. Obviamente, si tú tienes clara la tendencia del precio, sabes que estás en un movimiento que sería, como ya lo hemos visto, 1, este sería su retroceso, 2 y sale el 3, ¿vale? Y tú tienes proyecciones con tu línea de tendencia, tu línea de contratendencia y todo eso, ¿vale? Bien, como les digo, siempre coincidencias con Fibonacci del impulso anterior, o sea, de lo que consideramos 1, buscamos ese retroceso, ¿cierto? ¿Vale? Y bueno, están las 3 opciones, al igual que vimos en la clase de bandera, cómo entrar, ¿sí? Como les decía, en el sexto toque, pero eso es una cosa muy, muy general. Buscas más patrones de velas, soportes, nivel de Fibo, una zona establecida, como les expliqué en la clase anterior, hay zonas de Fibonacci, ¿vale? Tú buscas esas coincidencias, ¿vale? La segunda opción, pues esperar el rompimiento de una vela, que es la que sucedió acá, o la tercera, que es la más conservadora, esperar el retesteo. Pero si te das cuenta, por ejemplo, como sucedió acá, el retesteo no siempre ocurre. A veces sí, a veces no. ¿Cómo lo sabes? Estudia el par. El stop loss, igual, debajo del mínimo anterior. El mínimo anterior es este. Y el TP, bueno, aquí coloqué el banderín, perdón, muchachos. Esto no. Ignórenlo, el TP es la altura del triángulo. ¿Sí? Se me fue un poquito el error en la edición. Así que bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En este momento veníamos de una tendencia alcista, ¿sí? Que ya me había hecho un movimiento 1, todo esto era su movimiento 2, este era su movimiento 3, esto era el movimiento 4 y esto era el movimiento 5, ¿cierto? Yo ya había identificado el 1, el 2 y el movimiento 3, ¿vale? Ya sabía que seguía un movimiento 4, ¿cierto? Ahí los contextualizo, por eso ven esta línea de tendencia que ya viene desde atrás, ¿vale? Con su línea respectiva de contratendencia, ¿cierto? Que la marcamos siempre desde los puntos extremos contrarios, por eso es contratendencia. O puedes copiar y pegar y la acomodas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó acá? Me dio este impulso, ¿cierto? Comenzamos a ver un retroceso, ¿cierto? ¿Qué pasó? Llegó acá y me rechazó esta zona. Y yo miro de inmediato en el pasado y mira, ya la había rechazado acá. Y esta zona yo la fui a mirar en el pasado y ya la había respetado como piso muchas veces. Entonces era una muy buena zona. Dije, bueno, ok, el precio tiene una reversión. ¿Y hasta dónde regresa? Hasta acá. Y si te vas aquí mismo, te das cuenta que, mira, estas mechas lo respetaron como techo, esto respetó como techo, esto respetó como suelo. Esta simple zona ya te está dando un principio de polaridad, ¿sí? O sea, que se respete tanto como techo como suelo, ¿cierto? Como soporte, como resistencia. Entonces aquí ya comienzas a ver que, bueno, me rebotó acá y me rebotó acá. Ok, está como interesante la cosa, ¿sí? Porque no me dibuja ningún patrón y teniendo en cuenta
que esto fue un retroceso en forma de bandera, ¿sí? Pues obviamente espero un retroceso más pequeño, ¿vale? Los triángulos la mayoría de veces son más pequeños que las banderas, ¿cierto? Y si tú ya ves que en un punto de la onda que tú estás viendo, 1, 2, 3, 4, 5, aquí te dibujo una bandera, la segunda, si te llega a formar una figura, va a tender a ser un triángulo o un banderín, por ejemplo, que es otra forma de triángulo, pero más chiquito. Pero eso lo vemos en la otra clase, ¿vale? También es básicamente lo que siempre les digo. Si aquí tienes un retroceso muy largo, muy profundo, aquí vas a tener un retroceso muy cortico, muy rapidito y sale, ¿cierto? Y los triángulos tienen esa característica. Son retrocesos cortos, por lo general, ¿sí? Por lo general. Y el precio, pues, tiende a acabar con estas figuras muy rápido, ¿vale? Por lo general. Entonces, si contamos 1, 2, el precio se me devuelve. Y en este caso, mira, si tú trazas una línea desde acá, por eso es que siempre decimos que son zonas, ¿no? Básicamente todo esto es una zona de rebote, no es solamente una línea. Pero si tú trazaras una sola línea, te das cuenta cómo aquí respetó, el cuerpo de esta vela respetó, mírame esta mecha como respeta, ¿sí? Ya es comenzar a hacer más análisis, ser más detallistas, y tú dices, bueno, el precio me hace esto y esto. Esperemos a ver qué pasa, porque pudo haber bajado más, ¿cierto? Y hacerme esto y sería otra bandera. Pero como les digo, como tú ya sabes que esto rara vez sucede dos veces, la gran mayoría de veces la figura de retroceso va a ser distinta, entonces tú esperas a que vuelva a bajar y te das cuenta que, mira, básicamente respeta esta zona, ¿sí? Porque es que no la rompe. Y si tú te vas al pasado, mira, aquí mechitas, mechitas, tacatá, tacatá, sigue siendo un nivel importante Fibonacci, y tú dices, bueno, básicamente está en una zona, pero no puedes trazar un rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí esto ya te indica un movimiento abajo, ¿cierto? Pero aquí abajo tú podrías hacer esto y conectas todas estas velas. Comienzas a ver que se va formando algo muy similar a un triángulo, pero como tú sabes que un triángulo debe tener, por teoría, entre 5 a 6 toques, ¿qué vas a esperar? Que el precio vuelva a subir y te dibuje un alto que debería ser más bajo que lo que era el punto 3. Y aquí el precio sube. Técnicamente lo dibujo acá, solo que yo quise contar esto para que te des cuenta de las trampitas que nos hace el mercado. Porque estos son mechas y tras del hecho son velas de indecisión. Entonces tú como trader comienzas a identificar que esto es pura manipulación y podrías contarlo si quieres incluso. Si no, este sería el 5. Pero te das cuenta que esto es pura manipulación, ¿vale? Para que la gente quiera contar mal, ¿sí? Y haya dicho, listo, esto es 5, esto es 6 y como este va a ser el 7 compro. Y nada, el precio subió, se les devolvió y graves, ¿vale? Y pues como ya subieron y vamos corriendo el stop, pues se les devolvió, por ejemplo, ¿sí? O incluso se les devolvió el punto de entrada. Pero tú ya vas previendo esos movimientos simplemente al identificar las características de la vela. Si es una vela de indecisión, pues es eso, es indecisión. No la tomes como un punto relevante. ¿Sí? O bueno, en este caso, sáltate esto y colócalo acá. ¿Sí? Y así eso no afecta a tu conteo. ¿Vale? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué nos falta, muchachos? Un último bajonazo. ¿Que hasta dónde debería llegar? Pues hasta esta zona. Entonces tú tienes dos opciones. Le colocas un buy limit, ¿sí? O estás atento. Si tú estás atento a que llegue a esta zona, si tú proyectas tu línea de tendencia que estas mismas velas te han ido dejando, ¿sí? Tú ya podías proyectar tu tendencia y tu rango tendencial, que mira esta vela como la respetó, pues entonces tú buscas la coincidencia cuando te salen este tipo de velas, ¿cierto? Aquí tenemos una vela que envolvente, que el cuerpo de la vela tapó esto, esto, esto y esto, ¿sí? 4 velas de 4 horas, ¿cierto? ¿Tú qué vas a esperar? Un retroceso. Y mira, esta mecha te hizo el retroceso. ¿Hasta dónde? Justo hasta tu línea de tendencia, ¿cierto? Aquí yo personalmente le habría metido la compra con un stop acá.
y me iba porque mínimo a la altura del triángulo, ¿sí? Esperando el rompimiento, entonces me ganaba unos cuantos pips extra, ¿vale? Ya son, digamos, cuestiones de experiencia que uno va adquiriendo. Pero, como les digo, las dos entradas más conservadoras era esperar este rompimiento, ¿sí? Y apenas esta vela cerrara por encima del triángulo, ahí le metías la compra, que es la operación que está en este ejemplo, ¿sí? Y como tú proyectas desde el rompimiento, o sea, desde acá, la altura del triángulo, pues desde ese rompimiento proyectas y ese sería o tu TP1 o incluso tu TP final. Si ves que la operación no da para más o si quieres solamente entrar y salir del mercado, porque ya esta operación cumple con la cantidad de pips diarios que tú le tienes que sacar al mercado. Siempre debemos tener una meta de pips, muchachos. Eso es nuestro plan de trading, pero pues lo explicaré más adelante. ¿Vale? Por ahora, para que vayas teniendo eso en cuenta. ¿Cuántos pips le quieres sacar al mercado que sea real, que sea coherente, que de verdad lo puedas hacer? Con esta operación habría sacado por lo menos unos 40 pips, si no me falla el cálculo matemático, 40, 50. Que para estar empezando es una meta muy buena, muy, muy buena, ¿sí? Entonces, bueno, aquí metías la compra, tu stop, según la teoría, ¿dónde debería estar? Por debajo del mínimo anterior. ¿Cuál es el mínimo anterior? Pues míralo, acá está dibujado, ¿sí? Lo dibujó esta vela. O incluso, si hubiera sido muy conservador, lo hubieras colocado acá, ¿sí? Igual seguías teniendo una relación de riesgo-beneficio de 1 a 1, que es una operación que está muy bien, ¿vale? Para estar empezando, está muy bien, ¿sí? También tienes la proyección del Fibonacci. En este caso nos llegó al nivel rosado, ¿sí? Esto es rosado, solo que el cuadro azul no lo deja ver. Entonces, ¿hasta dónde te vas? Hasta el otro rosado. Míralo. Y llegó perfecto. Ese pudo haber sido, por ejemplo, el TP2. Y el TP3, que en esta operación se dio, tú ya comienzas a ser más analista. Yo lo coloqué hasta que llegara a mi línea de contratendencia y que tuviera coincidencia con niveles en el pasado que habían sido soportes, que en este caso iban a ser resistencias. Y efectivamente llegó. Pero bueno, como les digo, ya pues son proyecciones más avanzadas. Tú te vas a un TP fijo al tamaño del patrón geométrico y de ahí para arriba, pues tú empiezas a analizar. ¿Listo? Por eso es análisis técnico. Triángulo descendente. Básicamente lo mismo, pero para abajo. ¿Sí? Es lo mismo, en este caso tienes una tendencia bajista precedente, ¿cierto? En la cual llega un punto en que los bajos comienzan a estar en el mismo punto, revisas en el pasado y resulta que es una zona tanto de soporte como de resistencia muy interesante, ¿cierto? Y te das cuenta que los altos, a diferencia de los bajos, efectivamente son cada vez más bajos. Y cuando te das cuenta, cuando ya tienes 1, 2, 3, 4, ya puedes proyectar, ya puedes hacer una proyección de estas líneas, te das cuenta que hay un punto en que se cruzan generando un vértice, es horrible, bueno, generando un vértice, y comienzas a tener la proyección de que probablemente el precio pues fuera a formar esa figura. Y cuando lo llegue a hacer entre el punto 6, ¿sí? O en el quinto incluso, pues ya puedes estar pronosticando dónde se va a romper, ¿cierto? Misma idea, muchachos, que el triángulo ascendente. Igual, a nivel teórico es un triángulo rectángulo. Y esta figurita que yo les muestro, muchachos, es el triángulo descendente idóneo. O sea, casi nunca ves una figura así. ¿Vale? Digamos, a veces como que los altos o los bajos no son tan exactos, como que se pasan un poquito, pero en general podrías trazar una tendencia con un rango tendencial que les daría coincidencia. Por eso es importante el rango tendencial. ¿Cómo se opera? Exactamente igual. Aquí ignoren esto, muchachos, me confundí. No sé qué pasó acá que coloqué cómo se opera un banderín. Pero bueno, eh, igual, como lo acabo de explicar, identificas tendencias, confluencias, ¿cierto? Corroboras que esta zona donde el precio está rebotando sea un buen soporte, ¿sí? En el pasado, tanto mediato como inmediato, ¿sí? ¿Y cómo lo vas a operar? De forma muy conservadora, ¿sí? En un fallo, en el sexto toque, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
cuando tú te das cuenta, este sí es, perdón, esto es algo que yo me salté eh, del triángulo anterior. Para los triángulos, otro tipcito que funciona también es que lo que sería el sexto toque, a veces, digamos como pasó incluso acá, no llega a lo que sería la línea de tendencia que tú ya habías proyectado de los puntos anteriores, ¿sí? A veces, digamos que es un tipcito ahí como que a veces pasa, a veces no, porque digamos aquí no pasó, pero después vino y aquí sí lo hizo, ¿sí? Es como que a veces, es como para tenerlo en cuenta nomás, ¿vale? Entonces, si se da un fallo en ese sexto toque, pues tú miras por qué falló, pero aquí no te formó ningún patrón de velas interesante, ¿cierto? Entonces, pues, nada, esperabas a que llegara y lo respetara, o esperabas el rompimiento, o esperabas el rompimiento y el retesteo, ¿sí? Eh, pero igual, vas a buscar, en este caso, como es bajista, pues velas bajistas, ¿cierto? ¿En una zona de qué? Pues de resistencia, ¿sí? ¿Cómo vas a mirar que esta zona haya sido una buena resistencia? Pues te tienes que ir al pasado, tras del hecho que coincida con el Fibonacci que tú estás trazando desde el comienzo del impulso hasta el final del impulso bajista, ¿vale? Y que eso coincida claramente con un nivel Fibonacci, ¿vale? Importante, ¿no? Y bueno, igual podrías haber operado en el rompimiento. Si te diste cuenta, aquí esta vela hizo el retesteo, ¿sí? No siempre el retesteo es así súper grande. A veces el retesteo simplemente es con una vela. Por eso se usan muy bien las órdenes pendientes y tú, pues con la experiencia vas aprendiendo a usarlas, ¿sí? Pero bueno, aquí vemos un ejemplo de que sucede tanto el rompimiento como el retesteo en muy poco tiempo, ¿sí? Aquí tenemos otro ejemplo también en el neozelandés CAT. Para los que de pronto lo operen, es un par que respeta mucho la geometría de mercado. Muchísimo, créanme, muchísimo. ¿Sí? Yo personalmente no he fallado nunca las veces que yo he operado por geometría de mercado del neozelandés canadiense. Pero mientras tanto, el neozelandés canadiense no respeta tanto otras técnicas de análisis que también he usado y pues me ha tocado stop. ¿Sí? Entonces tú vas reconociendo los pares que operas, ¿sí? Por eso la tarea que les dejé. Entonces en este caso tuvimos un impulso clarísimo. Mírame esa caída, fue muy bárbara, ¿cierto? Cayó súper lindo. Pues ¿qué esperas? Pues un retroceso, ¿cierto? Y comienzas a ver que el retroceso, mira, llega a un punto, vuelve a bajar, se devuelve al mismo punto, tú ya puedes trazar una línea acá, te das cuenta que esta zona de resistencia puede haber sido respetado en el pasado como un soporte y solamente aquí, mira, fue respetado también como una resistencia, ¿cierto? Entonces te vas al pasado, lo verificas, mira, aquí también fue resistencia, te vas al pasado, lo verificas, mira, aquí incluso también fue soporte, por esa mechita, ¿sí? Y si te das cuenta que es una buena zona y tras del hecho es el 50% del Fibonacci, que es un nivel muy, muy común, pues, mira, ya otro docente publicó sobre el oro. Ahorita vamos a chismosear a ver. Y, y bueno, entonces te das cuenta que es una buena zona, ¿cierto? Entonces tienes aquí uno, 2, un 3 que llegó muy cerca, 4, aquí tú ya trazas tus líneas, te das cuenta que en la proyección se cruzan en el futuro, o sea, es muy probable que se forme un triángulo, y cuando regresa te das cuenta que, mira, te dibuja un bajo más bajo que los anteriores. Básicamente tú ya puedes trazar una línea de tendencia entre estos puntos también. Por eso el TradingView te permite colocar figuras. Entonces ya tienes uno, 2, 3, 4, 5. Recordemos lo que yo les digo, muchachos, este tipo de mechas, pura manipulación de mercado, puro fundamental, para engañar a las personas de que, uy, rompió, pero como no se esperaron que la vela cerrara y le metieron la compra ahí, se devolvió y lo reventó. Por eso siempre tienes que esperar el cierre de la vela. Es uno de los principios de la teoría de Dow que vimos, perdón, la clase pasada, ¿vale? Entonces, se devuelve el precio 5. ¿Tú qué vas a esperar? Que en el siguiente punto 6, ¿sí? Todo esto es 5, en el siguiente punto 6, el precio te dé.
como intención de querer bajar y obviamente que respete esta zona, ¿cierto? Aquí que tuviste, tuviste un 6, pero, ¿se acuerdan lo que acabo de explicar sobre este tipo de velas? Que reflejan tanto debilidad alcista como bajista. Te das cuenta que se dibuja esta vela, por lo tanto se establece una zona que es dada por esas mechas y hasta el que el precio no las rompa, pues obviamente no vas a hacer nada. Ay, pero ¿qué? Hasta que el precio no rompa esto, obviamente no vas a hacer nada, ¿sí? Y mira, baja, respeta esa zonita que tú trazaste por simplemente entender esta vela, el precio vuelve a subir y acá, mira lo que ya te dibuja. Te sale de repente esta vela envolvente, grandísima, ¿sí? Mucho más grande que esta anterior, porque cualquiera diría, uy, miren esta velota tan grande. Y tras del hecho, mira esta vela de acá. Ya te había dejado una mecha súper grande que estaba respetando justamente el 50%. Es decir, ya el precio te estaba anticipando que había debilidad en el movimiento alcista y había mucha fuerza bajista. Y luego te sale esta super velota, ¿sí? Y el cuerpo ligeramente cierra por debajo de esta línea de tendencia, pero tú también tienes una línea de ¿qué? De rango tendencial. Uy, me salió como chueco. Bueno, entonces tú no ibas a entrar ahí. Tú esperas que efectivamente una vela completa regrese. Ahora, el neozelandés canadiense es un par que cuando se forman los triángulos, en el 73% de las veces hace un retesteo. Entonces, ¿yo qué hice? Esperar el retesteo. Y mira, se devolvió, respetó perfectamente esta zona y justo ahí, cuando la vela cerró y abrió esta, ¡pum! Venta. ¿Sí? ¿Venta hasta dónde? Hasta la altura que te da el triángulo, ¿cierto? Primera proyección. ¿El stop dónde iba? En el nivel Fibonacci anterior con un poquito más de rango por si las moscas, ¿no? Que es lo que siempre les he enseñado, por esa manipulación del mercado que puede dar un mechazo hasta acá y se devuelve, ¿sí? Así que bueno, esta sería la primera proyección. La segunda proyección, pues ¿en qué punto a qué punto estaba retrocediendo esta figura? Al 50%, que es el color morado. Te vas hasta el otro 50%, ¿sí? Este sería el TP2, ¿cierto? Y el TP3, pues bueno, tú ya lo proyectas con otro tipo de cosas como soportes, resistencias y todo eso, ¿cierto? Pero igual aquí tú ya hubieras salido con más de 100 pips, una operación muy buena, muy buena, ¿sí? Que se cumplió con esta vela de acá. Después el precio se devolvió y siguió bajando, pero bueno, ya le sacaste tu buen pedazo al mercado, que eso es lo importante. Por último, muchachos, y ya acabamos, triángulo simétrico. El triángulo simétrico, pues como su nombre lo indica, es simétrico, ¿sí? Ya no tenemos una línea que funciona como resistencia y tampoco tenemos una línea que funciona como soporte, ¿cierto? Sino que en este caso, cada vez los altos son más bajos y los bajos son más altos. Por lo tanto, tienes tendencias totalmente opuestas, pero que igual, si tú las proyectas, en un futuro se cruzan como un vértice, ¿vale? Este tipo de triángulos, al ser simétricos, no anteceden, perdón, no preceden ningún tipo de tendencia. O sea, puede aparecer tanto en un mercado alcista como bajista, ¿sí? Eso tú lo vas reconociendo con el ojo, ¿vale? Como les digo, los dos lados del triángulo manejan una tendencia y por lo general, tienen una inclinación muy similar, muy similar, ¿sí? Teóricamente, pues esto se llama triángulo isósceles, ¿sí? Para que recuerdes un poquito del colegio. Y nada, el triángulo simétrico ideal, muchachos, igual que todas las figuras de continuación de tendencia, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en lo que sería el séptimo toque, rompe. El sexto toque, mira, algunas veces no, digamos que hay un fallo en alcanzar esta tendencia, ¿sí? Pero pues, como te digo, a veces, no siempre, ¿sí? Y como te diste cuenta en el ejemplo real, el precio no es tan perfectamente simétrico, te puede estar dejando mechazos, como que, ¿sí? Por eso hay que educar el ojo. Y ya, ¿vale? ¿Cómo se opera
Exactamente igual, muchachos. Tú identificas la formación del triángulo, trazas tus líneas de tendencia, las proyectas, buscas coincidencias con Fibonacci, toda la cosa, rompimiento por cuerpo, ¿sí? Con una vela claramente bajista. Estas velas, por lo general, van a tener un retroceso, lo esperas y te vas con toda, o lo podías igual meter acá con tu stop justo por encima del alto o bajo anterior, porque recordemos que este triángulo puede aparecer en cualquier tipo de tendencia. Y mira, te vas, ¡pum! La proyección, la altura del triángulo, ¿sí? Aquí el precio, antes de llegar a esa proyección, te volvió a hacer un retesteo. Aquí, ¿qué hubieras hecho? Pues le haces una reentrada y tenías dos operaciones, ¿sí? Pero como les digo, el retesteo no siempre se da y hay que estudiar cada par, ¿cierto? Bien, igual, identificas la tendencia previa, puede ser alcista o bajista, ¿sí? Esto, por ejemplo, puede haber sido así y que rompiera no acá, sino acá, ¿sí? Estos triángulos pueden aparecer en cualquier tendencia, ¿vale? Misma idea, lo del sexto toque, nivel de zona Fibonacci, establecida, toda la cosa, el rompimiento del cuerpo de la vela o el retesteo, ¿listo? Son cosas que ya, pues son muy repetitivas en este tipo de patrones, pues para no repetir lo mismo. Bien, preguntas. Julián, una pregunta. ¿El triángulo que dibujaste en el ejemplo es alcista? El triángulo de alcista es un triángulo de forma bajista. Me perdí un tris. Ah, ok, ya vuelvo a explicar esa parte, Andrés. O según veo en la presentación están al contrario, ¿me corriges? Ah, bueno, vale, ya te vuelvo a explicar. Mira, los triángulos ascendentes tienen una zona en la cual el precio rechaza, ¿sí? Si te das cuenta, ¿vale? Aquí hay una tendencia alcista y el precio lo está rechazando. ¿Por qué? Porque el retroceso pues va a estar haciendo, como su nombre indica, un retroceso, ¿vale? Entonces va a estar buscando moverse en el sentido contrario a la tendencia precedente. Entonces, se denomina triángulo ascendente porque lo antecede una tendencia alcista y determina que en el futuro se va a dar una tendencia alcista. Pero su estructura como tal no es alcista, ¿sí? Sino que su estructura es acá a nivel de altos lineal, ¿sí? Eso es como la... A veces uno se confunde con los nombres, ¿sí? Mira, aquí en el ejemplo del triángulo ascendente, si te das cuenta, continúa una tendencia alcista, ¿sí? Es lo mismo acá. Ay, no, espera. Oye, qué buen ojo, brother, los puse al revés. Y nadie se dio cuenta. Solamente el... Bien, 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 Andrés. Sí, tienes toda la razón. Ok, se me volteó, no sé por qué, pero bueno. Estos ejemplos... Ay, es que se me saltaron. Bueno, muy buen punto, muy buen punto. Sí, básicamente, esta es la cuestión de los triángulos ascendentes. Estos ejemplos, que no sé por qué se me saltaron si estaban mucho más abajo, son los ejemplos de figuras en los cuales se invierte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un triángulo ascendente que tenga esta idea, pues específicamente va a ser alcista. Pero puedes encontrar que a veces dibujan una forma opuesta y aún así son alcistas, ¿vale? Eso lo iba a explicar más adelante, pero bueno, la verdad no entiendo por qué me quedó el gráfico ahí, algo me saltó en la presentación, pero bueno, buen punto, Andrés, muy buen punto. Básicamente lo que quiero que entiendan es esto. Por ahora el concepto básico. Cuando tú encuentres esta figura y lo anteceda una tendencia alcista, pues esto se va para arriba, ¿vale? Igualmente, acá, cuando tú ves un triángulo descendente, pues eso va para abajo, ¿sí? Entonces, tendencia bajista, zona de soporte
las resistencias cada vez van bajando más, rompe y se va, ¿vale? Vuelvo a decir, muchachos, esto son patrones invertidos, ¿vale? Que esto iba a estar al final de la presentación. La verdad no entiendo qué me pasó, pero pues bueno. Ah, bueno, lo voy explicando de una vez, súper rápido. Lo que se vuelve un patrón invertido es básicamente el mismo patrón, pero lo que sería bajista. Por ejemplo, la teoría nos dice que a esto le debería anteceder una tendencia bajista, se forma este patrón y sigue bajando, ¿sí? Pero pues no, ¿vale? Sí, mira, por ejemplo, un triángulo ascendente debería tener su punto de resistencia arriba, ¿cierto? Pero en este caso lo tiene abajo. Son patrones invertidos, pero que cumplen las mismas condiciones. Pero tranquilo, muchachos, eso lo voy a explicar después. Muy buen punto, Andrés, por darte cuenta. Te felicito, brother, muy buen punto. Pero bueno, lo importante es que quede claro esto. Sí, sí quedó claro esto, muchachos, de verdad qué pena con ustedes. No me di cuenta que la presentación se me había enredado. Pero sí me entendieron esto. Exacto, Andrés, exacto. Esa es la conclusión a la que pues yo quería llegarles cuando enseñara los patrones invertidos. ¿Sí? Cuando tú aprendes a identificar los patrones, básicamente vas a esperar el mismo comportamiento, ¿sí? El mismo comportamiento, así sea un patrón invertido o no lo sea, ¿vale? Pero es que, pues, entender un patrón invertido, pues, le complica a uno la cabeza porque uno no sabe entonces qué buscar en el gráfico, ¿sí? Y pues como íbamos paso a paso, la idea es que primero identificaran los patrones que, pues, respetan la teoría, ¿sí? Para después comenzar a buscar en esos mismos puntos el mismo patrón, pero invertido. Sí, ahí sí, de verdad, muchachos, qué pena con ustedes. Se nos adelantó un poquito el tema, espero que no se me hayan enredado. Pero bueno, todo claro, o sea, sí, sí quedó claro eso. Listo, bien, súper. Entonces, muchachos, em, ay, Nata, ay, perdón, otra vez, vamos a volverlo a explicar, Nata, ¿listo? Es que yo sabía que eso iba a pasar, vamos a explicarlo otra vez. Entonces, en la teoría, Nata, el triángulo ascendente, ¿sí? Tú ves una tendencia, ¿vale? Un retroceso, otro impulso, y el triángulo ascendente lo que va a hacer, o digamos que la característica de de este cuarto retroceso, va a ser la siguiente. Va a ser que el precio baja, como todo retroceso, sube, pero se queda en el mismo punto. Vuelve a bajar, sube y se queda en el mismo punto. Vuelve a bajar, ¿sí? Entonces, te das cuenta que aquí hay una zona que el precio siempre está rechazando, ¿vale? Y después tú te vas al pasado e identificas que el precio respetaba esa zona como un soporte y como una resistencia, ¿cierto? Entonces, teniendo eso en cuenta, vas a identificar muy fácilmente que hay tres puntos concretos que el precio respetó. Algunos le llaman a esto triple techo, ¿vale? Pero los bajos, en los bajos tú sí te puedes dar cuenta que cada vez son más altos. Entonces, si tú tienes aquí un punto uno, 2, 3, 4, 5. Ya aquí en el 5 tú ya puedes trazar tu línea de resistencia, ¿cierto? Podrías haber trazado tu línea de tendencia acá abajo. Vamos a borrar esta, ¿sí? ¿Tú qué ibas a esperar? Pues que el precio volviera a llegar para dibujarte un punto 6 y de inmediato esperar o un rompimiento por una vela alcista que, con un cuerpo que cerrara por fuera de esta zona o esperabas un retesteo y te ibas
para lo que sería el movimiento que estábamos en 1, 2, 3, 4, pues ahora le vas a comer el punto 5, ¿vale? Eso es lo que quiero que entiendas por ahora, Nata. Esta es la figura del triángulo ascendente, ¿vale? Los patrones invertidos es que en este punto se pudo haber dibujado esta misma situación, y el precio romper para arriba, ¿sí? Pero bueno, eso ya lo iremos identificando porque también como patrón invertido se conoce como cuña, ¿sí? Entonces, en las cuñas, aquí lo tenemos, si se dan cuenta, ¿vale? Pero una cuña también se llama un patrón invertido del triángulo. Eso es simplemente teoría, Nata. O sea, es como si se han dado cuenta, yo soy bastante teórico, y la cuña también se conoce como triángulo invertido, ¿sí? Según algunos autores, pero eso ya lo explicaré después, cuando expliqué esos casitos de que se ve la figura, pero se ve al revés, ¿vale? Entonces, eso es lo del triángulo descendente. En un triángulo descendente es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, tú tienes eh, un movimiento bajista, ¿sí? En el que está uno, 2, 3, y en este punto 4, ¿qué va a pasar? O puede pasar también en el 2, ¿no? Pues digamos que en este caso lo estoy haciendo en el ejemplo 4. ¿Qué va a pasar en este ejemplo 4? Pues que el precio, como la estructura de un triángulo descendente, te va a empezar a hacer uno, baja y respeta. 2, baja y respeta. 3, baja y respeta. ¿Sí? Entonces tú estabas dando cuenta que el precio estaba rechazando 3 veces. Un triple, algunas personas le dicen triple suelo, pero ya nos vamos a dar cuenta que eso no es así, porque se deja de ser un triple suelo cuando los que serían altos son cada vez más bajos. Tú puedes elongar estas líneas, te das cuenta que hay un vértice, que hay un toque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, por esta zona, tú ya buscas intención de que esto pueda romper. Misma idea con cuerpo de vela, con un retesteo, ¿vale? Y te vas a comerte el punto 5. Obviamente, como siempre lo he dicho, muchachos, debe haber una confluencia entre niveles Fibonacci, por ejemplo, de esta zona, que fuera por lo menos, el 38.6, ¿vale? Algunas veces estos movimientos son más grandes y son así, pum, 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 pero básicamente sigue siendo lo mismo. Y aquí ya vas a tener es un respeto, por ejemplo, de un nivel 50, ¿sí? Pero es la misma figura, ¿vale? Eso es lo que quería que entendieran, muchachos. Es más, yo creo que estos eran los ejemplos eh, de la cuña, que como les digo, son cosas que explicaré después, pero bueno, me confundí ahí. Sí, nuevamente mil disculpas, muchachos. Pero ya queda mejor, Nata. Sí, segura, Nata. Ay, de verdad, de verdad, qué pena contigo. Sí, igualmente, pues en las siguientes clases, cuando hablemos de lo que sigue, que es banderín, que básicamente es un triángulo simétrico, pero más chiquito, pues ahí lo iremos explicando. ¿Listo? Al igual que con las cuñas, después vemos patrones de cambio de tendencia, hombro, cabeza, hombro y ese tipo de cosas, y nos vamos a dar cuenta, de pronto alguno alguna vez ha escuchado que hay algún profe que dice, no, muchachos, se formó un hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Cómo así? Pues es el mismo patrón, pero al revés. Sí, pero eso ya lo veré más adelante, Nata. Por ahora necesito que te me quedes con el concepto básico. Así es un ascendente, que implica que la tendencia va a seguir subiendo, y así es un descendente. Listo, te buscaría un ejemplo, pero pues ya vamos hora y media de clase. Y pues lo que te digo, no es nada, pues digamos, tan complejo pues de encontrar. Bueno, vamos a ver si encontramos. Ah,
Vamos a ver dónde hay, dónde hay, dónde hay, dónde hay. Cuando uno los busca, ahí sí no aparece. Después uno no está buscando y ahí, véalo ahí. Ah, si es que después me confundo y termino mostrando lo que no es. Acá está. Míralo. Eh, ¿Sí lo ves, Nata? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un punto uno, 2, 3, 4, ¿sí? Se respetó perfecto. 5, 6 y se fue. Me hizo un pequeño retesteo, muy pequeño, y se fue para la chingada. ¿Cuál era la proyección? La altura del triángulo, que se cumplió perfectamente. Igual tú pudiste haber operado desde el rompimiento, ¿cierto? Si trazamos y hacemos todo el análisis adecuado del Fibonacci, de todo el impulso, recuerda, desde el comienzo del impulso, desde la mecha, movimiento bajista, tomas todas las velas rojitas, hasta el final del impulso, desde la mecha. Si te das cuenta, aquí tuvo un respeto en el 38, este tuvo un respeto en el 26, que es el menos común. La teoría nos dice que debería ser mayormente el nivel 38, pero como siempre se han dado cuenta, pues, o al menos en este caso, no siempre es tan pegado, tan cuadriculado, tan pegado a la teoría, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué pasaba en esta zona. Entonces la vamos a evaluar en el pasado, vamos a darle un pequeño arranguito, y mira, aquí ya era soporte. Entonces, principio de polaridad, soporte, soporte, techo. Vamos a ver atrás. Mira eso, soporte, techo, al mismo tiempo soporte, soporte por estas mechas de una forma impresionante. Aquí, resistencia, soporte. Si nos íbamos más atrás, techo, techo. Aquí por esta vela, techo también. Mira esta vela cómo lo respetó, soporte. Sí, efectivamente era una buena zona. Así fuera solamente el nivel, 23%. ¿Vale? Entonces, te da una muy buena indicación. Igualmente, yéndonos de una forma muy, muy conservadora, era uno 2 3 4 5 6, ¿cierto? Yéndonos de una forma muy conservadora, esperabas el rompimiento, la vela, el cuerpo de la vela cerró por debajo y ahí le hubieras metido la venta, ¿cierto? ¿Hasta dónde te habría sido? Desde el rompimiento de la vela. Supongamos que no quisiste esperar el retesteo. Entonces colocabas el stop primero o antes de esta vela, pues que fue la que cerró, que es como bastante riesgoso. Por lo general, te vas un poquito más arriba del alto anterior, que en este caso serían 55 pips porque estamos analizando en 4 horas, ¿sí? Entonces siempre, pues son bastantes pips, pero asimismo es la proyección, ¿cierto? Porque la altura del triángulo es la proyección que tú vas a buscar cuando se dé ese rompimiento, ¿sí? Entonces la proyección del triángulo era justo hasta acá, son 75 pips, 70, sí, 75 pips, que te da una relación de 1 a 1,5, que pues es muy bueno. Tienes también el tip del Fibonacci, si te diste cuenta el precio estaba rebotando en qué nivel, que lo acabamos de ver, pues en el 23, ¿cierto? En el color rojo, pues te ibas hasta el otro color rojo. Como tu take profit, ¿qué? 2, ¿cierto? Entonces, si la operación llegó a Take Profit 1, pudiste haber salido o sencillamente bajabas tu stop al punto de entrada para proteger el trade y te ibas hasta el rojo, que es la maravilla de este Fibonacci que tenemos. Esta configuración es pura magia. Si se dan cuenta, llegó perfecto. Y en esto te ganaste 123 pips. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, la figura se cumplió perfectamente. Y apenas llegó hasta ahí, ¡prum! Se fue. ¿Por qué? Porque de pronto las personas que se detallaron más, pues sabían que veníamos de un impulso, ¿vale?
esto sencillamente era un retroceso y pues podría haber seguido un impulso, ¿sí? Pero igual, pues tú ya saliste del mercado, te ganaste tus buenos pips, incluso aquí aplicando todo, tu línea de tendencia, tu rango tendencial, ¿sí? Pues digo, son cosas que no dibujé porque pues ya creo que ya muchos la podemos sacar a simple ojo. Mira, si tú dibujabas un rango tendencial, desde tu contratendencia también te da una confirmación de lo que era esa proyección Fibonacci, que son las confluencias que yo les he dicho que debemos buscar, ¿cierto? Míralo, te dio confluencia acá, por esta zona, te dabas cuenta en este mismo gráfico que podías ver que acá el precio ya había podido llegar, pero que efectivamente lo había respetado como un suelo. Por lo tanto, en este caso no, yo no habría colocado un take profit 3, porque simplemente esta gráfica que estoy viendo ya me está demostrando un punto muy importante donde el precio se fue. Entonces, yo hubiera salido perfectamente con el take profit 2, muy contentico al reconocer esta figurita, ¿cierto? Ah, ay, ¿vale? ¿Listo? Súper, Nata, súper. Entonces, ¿ya todo claro? Si se dieron cuenta, es algo muy, muy fácil. Ya cuando tú tienes el ojo educado, encuentra las figuras muy rápido, muy, muy rápido, ¿vale? Así que bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. Retomando la tarea, que pues de verdad de corazón espero que alguien la esté haciendo. Y si la están haciendo, pues muchachos, envíenmelo por TradingView o compártanlo acá en clase para hacer una corrección las personas que quieran, ¿sí? Entonces, vamos a buscar esto, ¿sí? Esto es un ejercicio personal para que vayas practicando. Tomas los 6 pares mayores, y vas a hacer esto. Los analizas entre 4 o 1 hora de por lo menos hace 2 años y buscas figuras geométricas, rectángulos, banderas, los dos tipos de banderas que hay, y ahora le vas a sumar triángulos. ¿Qué triángulos? Pues los simétricos, los ascendentes y los descendentes, así tal cual como nos lo explica la teoría, ¿vale? No los vayas a buscar invertidos. No, profe, que me adelanté y lo busqué. No, no, no. Así como se supone los debía explicar, así, ¿vale? Y lo que vas a hacer es llevar el registro, ¿listo? De cómo ese par, pues primero, cuántos encuentras, de si hace retesteo o no hace retesteo, ¿sí? Esa sería como la tarea básica. Si tú quieres ver si cumple la proyección, entonces tú colocas, cumplió el TP1, que sería la proyección básica de cada figura. Por ejemplo, en el rectángulo es la altura, ¿sí? La altura del rectángulo. En la bandera es el asta de la bandera, ¿sí? En el triángulo es la altura del triángulo. Y tú miras, obviamente la mayoría de veces va a cumplir el TP1, por no decir que casi el 95% de las veces. Y podrías anotar TP2, y el TP2 sería la proyección Fibonacci, del Fibonacci que yo les compartí, lo cumple, lo cumple, lo cumple. Y el TP3, ¿lo pudiste identificar? No, no, no. Entonces, cuando se llega a presentar algún tipo de esas figuras, por ejemplo, en el euro dólar, ya sabes hasta dónde te puedes ir, ¿sí? Esa es la idea, muchachos, comenzar a ser muy, muy rigurosos para que encuentres 2 o 4 pares que te gusten, ¿sí? Que te guste su comportamiento, que te guste los pips que te dejan, que también te hagan sentir tranquilo cuando los operas porque has tenido un buen historial con ellos, y les puedas hacer esto, ¿vale? Pero ahora el ejercicio es hacerlo con seis pares para desarrollar la habilidad y la agilidad visual y de análisis para encontrarlos. ¿Listo? Exacto, Gustavo, hay que afinar el ojo. Hay que afinar el ojo.
Juli, no he podido encontrarte en el TradingView. Si me puedes facilitar el link. Ah, claro, 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 claro. Así creo que. Mira, bro, era ahí sí, sí, ese funciona, ¿no? Sí, mira, ahí le das clic y ya ahí te carga, ¿vale? Le das seguir toda la vaina, le das en la manito, es que, o sea, ven los análisis, miren, 168 vistas y 38, 26, y nadie le da un me gusta. Colaboren. ¿Listo? Y ya, y eso sería todo, muchachos. ¿Listo? Muchachos, nuevamente, mil disculpas por el cruce que se me dio ahí con los gráficos, pero bueno, espero que ya todo haya quedado claro, ¿vale? Espera, nos devolvemos la canción porque después... Ay, no, que copyright. ¿Será que estas tenían copy? Ay, bueno, ojalá no. Bueno, muchachos, no siendo más, nos vemos el día domingo. ¿Listo? Recuerden que los martes hacemos clase presencial. Eh, Ojalá no nos quiten el video, Gustavo. Nos vemos el martes con clase presencial, el domingo a las 9:30. ¿Vale, muchachos? Muchas gracias por todo. Espero haberles aportado en algo. Y ya saben, muchachos, si pueden hacer la tarea, sería genial. Háganlo por ustedes. No lo hagan por mí, porque todo esto yo ya me lo sé. ¿Listo? Así que, bueno, muchachos, un abrazo enorme. Llenamos de 5 el chat, porfa, si aprendieron algo. Si les gustó la clase, muchachos, 5, 5, 5. Y nos vemos después. Chao, muchachos. Chao, chao, chao. Un abrazo, muchachos. Feliz noche.